¿vale? Sífilis también es una infección que ha estado en aumento a nivel nacional, obviamente a nivel Ciudad de México, como se les comentábamos la semana pasada, y la mayoría de los casos que se ha visto de este aumento es en personas jóvenes, personas adolescentes, adultos jóvenes y muchas veces que van empezando su vida sexual por muchos de los factores que les habíamos comentado. Les recuerdo un poquito el tema de una falta de información clara, oportuna, todo este tema de mitos, la falta de uso de preservativos, sobre todo en las primeras relaciones sexuales, que no nos ayuda a que se controlen estas transmisiones. ¿Vale? Les comento un poquito. La sífilis se contagia, perdón, por contacto sexual y vía perinatal, ¿vale? ¿Qué es la sífilis? La sífilis es una bacteria que tiene que entrar en contacto con fluidos para que haga la infección, ¿vale? ¿Qué son las vías de acceso para el contagio? Que son mediante boca, vulva, pene y ano, ¿vale? Eso tiene que tener un contacto directo con úlceras, con llagas o la lesión más característica de la sífilis es el chancro, ¿vale? Que es una úlcera, digámoslo como redonda, húmeda, que es el síntoma o el signo médicamente que nos da un indicio de que es una infección por sífilis, ¿vale? Tiene que haber este contacto directo con este tipo de lesiones, de úlceras, y que haya una lesión también abierta por parte de la persona que no está contagiada para que se pueda dar esta infección. ¿Cómo no se transmite la sífilis? Es similar a los no transmitibles del VIH que vimos, que es compartiendo utensilios de cocina, llámense platos, cubiertos, vasos, demás, porque también se da este tema de que si alguien está infectado, eh, no puedes comer con él, no puedes ir a su casa y compartir cubiertos, vasos y demás. Por ropa no se contagia, pueden ocupar las mismas prendas y demás, siempre obviamente que no haya un contacto o lesiones por ambos lados, ¿vale? Porque es factible que haya algún roce con la ropa y si pasa de una lesión de la persona que lo está infectada a la que no está infectada y ambos casualmente pasa con alguna herida, puede haber cierto contagio, ¿vale? Compartiendo el baño, llámese ducha, sanitario, lavabos o demás. Abrazos y besos en la mejilla. Todas estas vías no transmiten la infección por sífilis, ¿vale? Bueno, la sífilis en su desarrollo tiene 3 etapas de evolución. Esto va a ser un punto que vamos a tocar con mucha profundidad porque nos va a dar mucha idea de qué involucra una infección por sífilis. La primera etapa o la fase 1 aparece una úlcera, perdón, o una llaga indolora. ¿Qué es esto? Esto es muy, muy importante. ¿Por qué? Porque no va a doler, no va a ser una lesión que la podemos identificar porque duele. Es una identificación visual totalmente. Y es la que les comentaba, se denomina chancro, ¿vale? Las personas con esta infección y que pasan por esta fase normalmente tienen un tiempo de 10 a 90 días aproximadamente después del contacto, de la actividad de riesgo o el posible contagio, ¿va? Después pasamos obviamente a la fase 2, que en esta ya se presentan más erupciones en la piel, principalmente en palmas y plantas. Se presenta fiebre, obviamente malestar general, o sea, cuerpo cortado, cansancio, te duele todo. Ya se pueden presentar ganglios inflamados, ¿vale? Los típicos nodulitos que sentimos en el cuello, axilas, ingles, como cualquier infección de garganta, esas mismas lesiones bolitas se presentan en esta fase. Y lesiones en mucosas, ¿vale? Se empiezan a ver ya ciertas lesiones, ulceritas en todo lo que son mucosas, nariz, boca, la parte interna de los párpados, todo lo que vean que ustedes tienen mucosas puede llegar a presentarse este tipo de lesiones. ¿Qué tiempo tiene de presentación? Puede ser desde semanas o hasta meses después del contagio, ¿vale? Si, por ejemplo, la fase 1 la pasaste justamente a los 10 días,
la fase 2 no quiere decir que en 3 semanas la vas a tener, puede presentarse 3, 4, 5, 12 meses después. O sea, no hay un periodo estricto de en qué momento pasas de la fase 1 a la fase 2, ¿vale? Hasta aquí, digámoslo, se ve muy lineal la fase de evolución de la enfermedad, pero tenemos la fase latente. ¿Qué es esto? Que no se presenta ningún síntoma, no hay ninguna lesión, no hay ningún signo, pero la bacteria está en el organismo, está activa, está generando su reproducción y la infección a nivel general. Esto puede durar muchos años después del contacto. Y aquí, ¿qué es lo importante? Que esta fase puede presentarse sin que se presente la fase 1 y la fase 2, ¿vale? Hay personas que se infectan y brincan hasta la fase latente. O sea, pueden desde el día 1 que tuvieron la infección y hasta años 5, 10, 15 años después, estar todo ese tiempo en una fase latente y nunca van a presentar ninguno de los síntomas que les comenté. No hay lesiones, no hay llagas, nunca tuvieron fiebre, nunca nada, pero y sin embargo están infectados. Y esto es lo más, digamos, lo grave, porque están infectados, son el típico persona asintomática que sigue sin esa protección, sin concientizar que está infectado. Y de aquí puede haber mucho más infecciones hacia otras personas porque no ocupan condones, no hay la protección, no hay la prevención, porque pues ellos mismos no se saben enfermos. Aquí digámoslo un poquito que es como la comparativa de lo que pasamos en pandemia con COVID, que así como hubo muchas personas que el día 3 típico presentaban fiebre, perdían el olfato, perdían el olor, todos los signos enlistados característicos, había personas que no presentaban ningún síntoma y no se enteraban hasta que se hacían la prueba, porque el familiar sí presentó síntomas y oh sorpresa se enteran que son positivos y llevan 15 días sin cuidarse, sin cubrebocas, sin el aislamiento y lamentablemente ya contagiaron a toda la demás familia que sí presentó síntomas y ellos nunca se enteraron. Es una parte, es una como comparativa similar. Como hay personas que van a entrar a una fase latente desde el día 1, pueden seguir contagiando y contagiando y contagiando y nunca nos enteramos hasta que se hacen la prueba o la pareja ya se hizo la prueba, salió positiva. Hubo esta plática de que ha habido cierta corresponsabilidad de los dos, que han sido la única pareja y se tiene que ir a hacer la prueba él o ella y sale positivo y es cuando se entera, pero sigue sin ningún síntoma, sin nada y solo por la prueba nos podemos enterar o confirmar que ya trae cierta infección. Digo, lastimosamente no nos podemos enterar en qué momento fue la infección porque no llegamos a esos niveles con las pruebas rápidas, necesitamos mucho más exploración, mucho más pruebas y hay veces inclusive que no nos enteramos en qué momento empezó a ser una fase latente de su infección. Y por último tenemos la fase 3, que esta se manifiesta del 10 al 30% de los casos no tratados y normalmente estos casos vienen de una fase latente. Personas que entraron directo a la fase latente no se enteraron hasta que brincaron a la fase 3 y empezaron a presentar síntomas, ¿vale? Pero no son síntomas como los que ya habíamos visto de lesiones, de llaguitas, de fiebre y demás. Llegan a síntomas más severos que ya empiezan a dañar órganos vitales, corazón, cerebro, todo el sistema nervioso, ojos, y es igual que la fase latente, se puede presentar hasta muchísimos años después del contacto. Hay quienes sí llegan y presentan sus fases normales, fase 1, fase 2 y fase 3. Las personas que sí presentaron síntomas de fase 1 avanzaron a fase 2 y llegan a fase 3, normalmente es porque no tuvieron la precaución o la atención médica correcta para quitar esta infección y dejar y prevenir que llegaran a ciertas secuelas, ¿vale? Normalmente estos grupos son personas o situaciones de vulnerabilidad por temas sociales, económicos, inclusive culturales, o también hay el otro punto que son personas que no tienen esta conciencia de su salud y obviamente menos de salud hacia los demás. ¿Vale?
¿Y cuál es la prevención para el tema de sífilis? Muy similar a las que ya habíamos visto, que es el uso de condón en todas las relaciones sexuales. Realizar las pruebas de detección periódicas, como había comentado Alberto y César, por lo menos una vez al año. ¿Por qué? Porque nos podemos dar cuenta, sobre todo en este tipo de infecciones que son en su mayoría asintomáticas, si hay alguna infección y poderla tratar a tiempo antes de que ya sea con secuelas o síntomas graves. Obviamente evitar el contacto con lesiones visibles, secreciones que sean notorias en la otra persona, ¿vale? Y los diagnósticos son mediante la prueba rápida de sífilis, que esta detecta la parte de anticuerpos, justamente el tema de memoria del cuerpo hacia la bacteria, y obviamente una vez saliendo positivo o reactivo, igual que en el tema de VIH, se realiza una prueba confirmatoria que son en el laboratorio, que son el VDRL y el TPHA. Estas, así tal cual se llaman las pruebas, ¿vale? Probablemente a alguien le suena por ahí el tema de VDRL porque es una prueba que se hace muy común en embarazadas. Mucho tiempo se pidió para temas de matrimonio, las pruebas prenupciales. O hay veces que se piden en temas de trabajo o demás, sobre todo si se va a tener contacto con algún tipo, o puede haber algún riesgo de lesiones y contacto con demás productos, que realmente es por lo que se puede pedir, ¿va? Aquí hay un tema importante que ver en la prueba rápida de sífilis. Si bien les dije, lo que detecta la prueba rápida de sífilis son anticuerpos. ¿Qué quiere decir? Todas las células de defensa que ya hizo el cuerpo ante la bacteria, aunque tomes el tratamiento y ya tengas 100% seguro que no estás infectado, que ya no transmites la infección, estas pruebas rápidas de sífilis, así sea un mes después del tratamiento, 6 meses, un año o más tiempo, pueden seguir saliendo positivas o van a seguir saliendo positivas. ¿Por qué? Porque los anticuerpos que hacemos se quedan en nuestro cuerpo de por vida. Esto es muy similar a lo que hace VIH, que también generan los anticuerpos, se quedan de por vida. Y como las pruebas rápidas detectan esto, siempre va a salir reactivo o positivo. Y aunque sea en sífilis, ya no la transmites, pero siempre sigue saliendo ya. Digamos lo que da esa marquita en tu cuerpo de que ya supo que es esta infección. En cuanto al tratamiento, el tema de sífilis es, digámoslo así, dentro de las infecciones, la menor. ¿Por qué? Porque tiene un tratamiento totalmente curable. Digo, aunque se quede, como les comentaba, en las pruebas y siga saliendo, ya no tienes la infección, ya no te va a generar secuelas, daños ni nada, porque ya se curó esa bacteria, ya no está activa. Exacto, a menos, eso sí hay que tener mucha conciencia, no genera inmunidad, o sea, quiere decir que te puedes volver a infectar, ¿vale? Si bien tu cuerpo lo va a detectar ya más, digámoslo rápido, y puede que una reinfección genere síntomas más rápido o sí genere síntomas, no te exime de que puedas tener alguna reinfección. Puedes tener una, dos, tres o más reinfecciones, siempre que pues, obviamente no haya el cuidado, no haya la prevención y obviamente una reinfección con un tratamiento no adecuado es mucho peor que una reinfección con tratamiento adecuado. Pero obviamente siempre aquí la prevención es, si ya te infectaste una vez, tratar de hacerlo correctamente para no tener una segunda y mucho menos una tercera o cuarta infección. ¿Vale? Lo bueno de este tema del tratamiento antibiótico es que es una sola dosis y con eso es todo. No es como el tema de VIH, que es una o dos pastillas de por vida para mantenerla controlada. En este es una única vez, dosis única y se acabó, ¿vale? Pero pues sí, tienen la conciencia de que ya, como también es tan fácil de curar, también muchas veces se les hace fácil de, pues sigo en las mismas y como con una dosis se me quita, pues no hay problema. Pero recordemos esta parte que seguro han escuchado en algún lado, el tema de la resistencia a antibióticos también pasa aquí. Si lo estamos haciendo uso y sobreuso del antibiótico, porque también este antibiótico que se da se ocupa para muchas más infecciones, así sea una dosis el estándar que se ocupa,
después va a ser resistente y ya no te va a hacer efecto. Y entonces ahora sí tenemos que buscar un esquema 5, 10, 15 días o más, ¿vale? Y sobre todo si son reinfecciones. Ok, ¿cuáles son las secuelas de no tratarlo o de llegar sobre todo a la fase 3 que les comenté que ya da daños a niveles órganos y son órganos, la mayoría vitales, que son daño cardiovascular? Puede provocar lo que es una sífilis neurológica, que quiere decir esto, que la bacteria traspasa todos los mecanismos de defensa del cerebro y llega y digámoslo, se aloja en el cerebro, ¿vale? O empieza a generar daños en los nervios y puede provocar pérdida de coordinación, parálisis, demencia y en algún punto de estos tres puede provocar convulsiones, algún tema de movimientos involuntarios y demás. Obviamente puede generar afectación ocular. ¿Qué quiere decir esto? Que puedes desde disminución de la vista hasta pérdida de la visión totalmente, o sea, ceguera total. Y también es lo que es la sífilis congénita, que si una persona embarazada lo puede contagiar a su bebé, a su hijo, puede provocar riesgos de aborto. Es más frecuente en un tema de partos prematuros y obviamente temas de malformaciones, porque así como en el adulto pasa a cerebro, obviamente en un bebé que se está formando y demás es mucho más fácil que pase, provocar malformaciones o daños inclusive neurológicos desde el nacimiento, ¿vale? Y aquí, digamos, una frasecita para terminar el tema de sífilis es que la sífilis tiene cura, pero lo que les comentaba, no genera inmunidad, puedes volver a contagiarte y si te expones, perdón, nuevamente sin protección. Y recordemos que cada reinfección son síntomas más fuertes, son síntomas más complejos de tratar y puede llegar a provocar secuelas, aun cuando digamos un ejemplo, tu quinta reinfección la trates totalmente a tiempo, como ya van varias veces, inclusive el medicamento no te puede hacer efecto y las secuelas son mucho más rápidas de presentarse.